Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos una vez más a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Oigan, pues ya teníamos algún tiempo que no nos habíamos dado la oportunidad de subir algún video alusivo a nuestras clases, alusivo a nuestra fe. Y bueno, pues hoy vamos a darnos esa oportunidad. Hoy vamos a comenzar con un nuevo ciclo de clases, temas, catequesis, como quieras tú llamarle, sobre una materia que es por demás importante, interesante, reflexiva para nosotros que nos dedicamos al estudio de la Sagrada Escritura. Y vamos a tocar la siguiente materia que lleva como título La Cristología en los Evangelios. O dicho de otra manera, la persona de Jesús en los Evangelios. Y bueno, lo haremos desde la siguiente perspectiva. Tomaremos nota, haremos un análisis de lo que los autores sagrados nos proponen en estos cuatro evangelios con relación a la persona de Jesús. Por supuesto, tomando en consideración ese contexto histórico en el que se vieron envueltos estos escritos y que para nosotros, cristianos del siglo XXI, pues tienen un valor importantísimo. Y de hecho nos van a ayudar, como le ayudaron en su momento a aquellas comunidades cristianas, a apuntalar su fe en un mundo que les era totalmente adverso. No digo que el mundo que estamos viviendo no sea adverso para nosotros, porque sí lo es. Estamos viendo hoy por hoy un mundo que pareciera que por un momento nos está venciendo. Bien, pues enhorabuena, bienvenidos todos y todas a este nuevo ciclo de clases, conferencias, catequesis, como tú quieras llamarle, pero lo hacemos con el corazón, con toda la intención de conocer más al Señor a través de su santa palabra y que busquemos sobre todo cuál es nuestra razón de ser como cristianos. Así que bueno, repito, enhorabuena para todos y antes de comenzar vamos a entregarnos al Señor a través de la oración. Una característica del cristiano, yo se las he compartido una y otra vez, es el gusto por la oración. De hecho, el autor del Evangelio de Lucas trae esa novedad en su Evangelio, ya que nos presenta a un Jesús constantemente en oración continua. Una oración que de alguna manera le sirve a Jesús como para recargarse, para alimentar sobre todo su alma y su espíritu. Así también el cristiano, tomando como modelo a Jesús, también tiene que ser un cristiano que esté constantemente en la oración. En esta ocasión haremos una oración que se titula Oración por los laicos, ya que la mayoría de los que me hacen el favor de verme a través de estas clases son laicos. Hasta el día de hoy no me he enterado que tengamos algún religioso, alguna religiosa o algún sacerdote. Por eso me dirijo ampliamente a ustedes como laicos y como yo que soy también. En esta oración, por supuesto, vamos a pedir sobre todo que se nos abra ese entendimiento, ¿verdad? Yo creo que es muy importante la disposición que vayamos a poner para estas clases. Entonces, con un corazón bien dispuesto, con una mente muy abierta, porque nosotros somos meramente facilitadores, somos meramente instrumentos, Dios es el que hace la obra y entonces cualquier llamada de atención que yo haga, no es que yo te la haga a ti de manera personal, no, es posiblemente que Dios a través de su servidor esté diciéndonos lo que tengamos que modificar o cambiar. Así que nuestro primer objetivo en esta oración es que se nos abra ese entendimiento para comprender lo que vamos a conocer a lo largo de estas clases. También vamos a pedir por todos aquellos hermanos nuestros que tienen mayor necesidad que nosotros. No digo que no tengamos alguna necesidad, claro que la tenemos, pero hay quienes de pronto se sienten abatidos y precisamente requieren de nuestra oración. Alguien que pudo haber perdido un ser querido o alguien que está lidiando con alguna situación
y de pronto se siente solo o sola, pues es el momento para que nosotros pidamos por él o por ella a través de esta oración que vamos a hacer. Y también vamos a aprovechar, hay que aprovecharnos del Señor en este momento y vamos también a pedirle por todos aquellos sacerdotes que de alguna manera pues están llevando a cabo su ministerio. Estos 31 nuevos sacerdotes que gracias a Dios tenemos entre nosotros, también vamos a pedir por ellos, sobre todo por su perseverancia. Y por último, también vamos a pedir por nosotros, por aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria o de manera involuntaria, pues también hay que pedirle perdón al Señor por todo ello. Pues sin más preámbulo decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, te agradezco mi condición de laico porque me has hecho tu Hijo para siempre, haciéndome resucitar con Jesús a una vida nueva y santa. Te agradezco porque has llenado mi alma con el resplandor de la gracia. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, a dar testimonio tuyo y del Evangelio con mis acciones. Que cada día, Señor, descubra y comprenda la misión que me has asignado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar y a manera de introducción, voy a comenzar con el Evangelio de San Juan, sobre todo en el capítulo número 20. Ojalá que te des la oportunidad de irme siguiendo con tu Biblia. Vamos a buscar precisamente este Evangelio de San Juan, capítulo número 20. Y ahorita explico el por qué estoy escogiendo este texto a manera de introducción. Capítulo 20, versículos del 30 y 31. Dice el texto: Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan en Él vida eterna. Palabra del Señor. Este texto que yo acabo de leerles, Evangelio de San Juan, es un texto muy revelador para nosotros los que nos dedicamos al estudio de la Sagrada Escritura, porque prácticamente en pocas palabras el autor sagrado nos está dando el por qué y el para qué se escribieron los evangelios. No fueron escritos obra de la casualidad, no lo hicieron con la intención de a ver qué sale, por supuesto que no. Los escritos, estos 4 escritos que nosotros llamamos evangelios, tienen un objetivo muy particular, muy peculiar. Dice el texto que fueron escritos para que aquellos primeros oyentes crean. ¿Crean en quién? En Jesús, que es el Mesías y además es el Hijo de Dios. Entonces, la intencionalidad de estos autores sagrados es precisamente la de rescatar una fe que muy probablemente para aquel entonces en el que se escribieron los evangelios, esta fe estaba siendo posiblemente amenazada, y no lo dudo, como el día de hoy la fe del cristiano católico está siendo amenazada, incluso está siendo probada. Al rato diremos el por qué. Pero lo importante entonces es que reconozcamos algo, como yo se los he dicho más de una vez. El Evangelio, y tomando en consideración a Jesús como la buena noticia, a Jesús como Evangelio, nace en un ambiente que le es totalmente adverso, que le es totalmente hostil.
sirva de ejemplo el Evangelio de Mateo, que en el capítulo número 2, si no me equivoco, pues el rey así llamado Herodes, ¿verdad? El rey Herodes, pues tiene no muy sanas pretensiones con relación al anuncio que le hacen aquellos sabios venidos de Oriente, porque le anuncian que ha nacido el rey, ¿verdad? El rey de Israel. Y de alguna manera muy sutil, este Herodes les sugiere pues que una vez que lo encuentren se lo hagan saber para que él también vaya y se postre ante este nuevo rey, lo cual es totalmente falso. Esto demuestra pues que precisamente en el justo momento que nace Jesús ya tiene opositores. Por lo tanto, aquellos y aquellas que se van a atrever en su libertad a seguir a Jesús en su proyecto, en su caminar, se van a encontrar con esta serie de dificultades. Esto no es nada halagador para un seguidor de Jesús de aquella época. Yo les he dicho más de una vez que ser cristiano en el primer siglo no era una garantía, no era para nada una seguridad social. Al contrario, te estabas jugando la vida misma. Y de ello nos puede hablar todo el martirologio que tenemos por ahí, de cuántos hombres y mujeres perdieron la vida por el simple hecho de declararse seguidores de Cristo. Por lo tanto, en el siglo II después de Cristo, tenemos noticias de un obispo de una ciudad llamada Lyon. Este será el obispo Irineo o Ireneo, creo. Este obispo escribe unas obras a las que se le conoce hoy en día como contra los herejes. ¿Qué es un hereje? Bueno, alguien que reniega de su fe. Por lo tanto, este obispo en turno está preocupado por todas esas ideas absurdas y lógicas, diríamos, con relación a la figura de Jesús. Y entonces tiene que hacer algo. Y escribe estas obras de las que yo estoy hablando, que tú las puedes consultar en el internet ampliamente, que son contra los herejes de este obispo de León llamado Irineo. Este escritor apologista introduce una palabra muy nueva para aquel entonces, la palabra tetramorfo. Es una palabra compuesta por dos palabras griegas, la palabra tetra, que significa cuatro, y morfo, que significa formas. Lo que quiso decir este autor es que hay un solo evangelio que tiene cuatro formas. Porque en un estudio exhaustivo que él hace de los evangelios, se ha percatado que los cuatro hablan de un solo o un mismo personaje, que es Jesús. Por eso él dice que es el evangelio tetramorfo, un evangelio en cuatro formas. Y esto lo hace el obispo porque para ese entonces ya habían salido a la luz una serie de escritos que pretendían ser canónicos u oficiales o legítimos o originales, que son los que nosotros el día de hoy conocemos como los evangelios apócrifos, que para el segundo siglo después de Cristo se contaban por centenares. Hay quienes incluso hablan de más de 200 documentos, y que estos pretendían de alguna manera ser incluidos en el canon, a lo que precisamente este obispo se opone y dice que solamente tenemos un evangelio en cuatro formas, a saber, tenemos a Marcos, tenemos a Mateo, tenemos a Lucas y tenemos a Juan. Estos cuatro documentos son los canónicos, son los oficiales, y esto es lo que quiso dejar en claro el obispo de Lyon llamado Irineo. Ahora, es evidente para nosotros, porque lo podemos constatar a lo largo de la literatura neotestamentaria,
que aquellos hombres y mujeres que se aventuraron al seguimiento de Jesús se encontraron con una serie de dificultades. Entre esas dificultades fue la persecución. Así que era obvio que ante una amenaza sobre una fe que se está profesando, tiene que haber una defensa. Y es en ese sentido que el obispo responde. Si hay una amenaza, entonces hay que defender. En este sentido, o en este orden de ideas, si me están amenazando mi fe, tengo que defender mi fe. Es algo de lo que dice más o menos la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, que es como el banderazo de todos los apologistas, ¿no? Ese texto sagrado donde se nos exhorta a conocer nuestra fe, a dar testimonio de ella, que algunos la han interpretado, a defender nuestra fe. Por eso digo que es como la bandera de todos aquellos apologistas, ¿verdad? Bien, con esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, que la propuesta que hace este obispo es que única y exclusivamente tenemos 4 evangelios, cuyos autores están viendo al mismo personaje, pero desde diferente óptica. Y es lo que yo quiero presentarles haciendo una ilustración de la vida cotidiana. El ejemplo que yo les quiero poner es el siguiente. Yo estoy aquí en una habitación. Esta habitación, imaginemos que tiene 4 ventanas. Y por esas 4 ventanas que tiene esta recámara, se están asomando 4 personas. Por lo tanto, yo soy el sujeto en cuestión. Yo soy el objeto de observación de estas 4 personas. Así que una me está viendo de frente, como tú me estás mirando. Alguien me está viendo de frente. Otro me está viendo de espaldas. Un tercero me está viendo de un costado. Y el otro del otro costado. Los 4 personajes me están viendo a mí. Nada más que cada uno de ellos me está viendo desde diferente ángulo. Por lo tanto, tiene una perspectiva distinta de mi persona. Esto es lo que nos van a reflejar los 4 evangelios. Repito, es un solo evangelio en 4 presentaciones. Eso fue lo que quiso decir el obispo que yo cité hace poquito. Por lo tanto, para nosotros es de suma importancia que conozcamos esas cristologías que nos presenta cada evangelio y que podríamos hoy calificarlas de la siguiente manera: cristologías narrativas, que me va a presentar, por ejemplo, un Marcos, un Mateo, un Lucas y un Juan. No se trata de anular uno u otro porque ya tenemos 4, entonces decimos, pues si ya tengo uno, ¿para qué quiero el otro? Y si ya tengo 2, ¿para qué quiero otros 2? Entonces los vamos a eliminar. Por supuesto que no. Porque cada uno de estos no está, por así decirlo, completo, sino que se va complementando. Uno va complementando al otro, de tal manera que los 4 son importantísimos. En ese sentido, nosotros nos vamos a abocar a los 4 evangelios y nosotros vamos a analizar las propuestas que nos hacen estos autores sagrados con relación a la persona o a la figura de Jesús. ¿Por qué uno me expone a Jesús de un modo y por qué otro me expone a Jesús de otro modo, y así sucesivamente? De eso trata esta materia que vamos apenas a comenzar a estudiar. Y el orden que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a empezar con el Evangelio de Marcos, porque desde la perspectiva cronológica, la mayoría de los exégetas, diríamos que el 99,9%, sostiene que es el primer evangelio que se escribió. Estamos por allá en el año 65 al 70 aproximadamente. Hay quienes dicen que más pegado al 70, pero bueno,
ese dato no sería muy relevante en este caso. Lo que nosotros queremos buscar son esos títulos cristológicos que nos propone el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a estudiar el Evangelio de Marcos? Desde dos perspectivas. Primero, el esquema del Evangelio y sus cristologías. El Evangelio de Marcos contiene 16 capítulos, de los cuales nosotros podríamos dividirlo ampliamente en dos grandes bloques. Capítulo 1 al capítulo 8 y capítulo 8 o capítulo 9 hasta el capítulo 16. Así, a grandes rasgos. No quiero hacer subdivisiones, simplemente digo que el Evangelio de Marcos está dividido en dos grandes bloques. 8 capítulos para el primero y los otros restantes para el segundo. Dicho esto, los primeros 8 capítulos de Marcos, haciéndole un análisis muy detallado, nos vamos a encontrar con lo siguiente. A partir del capítulo primero, voy a ir al Evangelio de Marcos. Ojalá que me puedas tú seguir con tu Biblia. Tomando como referencia el capítulo primero, versículo 21, hasta el capítulo número 8, versículo 26 prácticamente. Fíjate bien. Capítulo 1 de Marcos, versículo 21, hasta el capítulo 8, versículo 26, nosotros nos vamos a encontrar con un Jesús que pareciera que está obrando milagros a destajo. Es decir, son innumerables los milagros, las sanaciones que Jesús está realizando en estos primeros 8 capítulos. Cuando nosotros nos fijamos en este detalle, siempre va a surgir una pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención del autor sagrado de presentarme a un Jesús que está obrando una serie de milagros constantemente? Porque apenas estos 8 capítulos se ven interrumpidos por alguna otra narración, pero diríamos que de estos 8 capítulos, el 80% de su contenido son los milagros, las sanaciones, las curaciones, la expulsión de demonios, los exorcismos de Jesús. Todo apunta a algo. La pregunta sería, ¿qué es ese algo? No tengamos miedo a cuestionar al autor sagrado, es válido. Yo siempre lo he dicho que si yo tuviera la oportunidad, ¿verdad?, de cuestionar a los autores, no digo nada más de los evangelios, sino de los libros de la Biblia, yo sí les preguntaría así tajantemente, bueno, ¿y para qué lo escribiste? ¿Por qué lo escribiste? ¿Cuál era tu intención, no? Como cuando vamos a una presentación de algún libro y tenemos la oportunidad de dialogar con el autor. En ese momento tú puedes preguntarle todo lo relacionado a su obra, ¿no? El cómo, cuándo, dónde, para qué, o sea, cuál era su objetivo, en fin, todo eso tú se lo puedes preguntar. Sin embargo, aquí nosotros a lo largo del estudio tenemos que ver cuál es la intención del autor. Y para ello, indiscutiblemente, tenemos que irnos a la prehistoria. Es decir, a la prehistoria de estos títulos cristológicos. Y la prehistoria de estos títulos cristológicos solo la encontramos en el Antiguo Testamento. Particularmente en un periodo, en el periodo que se conoce como el judaísmo tardío. ¿Cuál es el periodo del judaísmo tardío? Pues los últimos 3 siglos antes de Cristo se le conoce como el judaísmo tardío, donde en toda Palestina ya hay una idea muy específica, muy clara, muy concreta sobre la figura del Mesías. No se tiene mayor conocimiento.
pero por lo menos hay una idea muy arraigada de que vendrá un Mesías y que este Mesías tiene que tener ciertas características, ciertas actitudes. Si nosotros no perdemos de vista entonces esta prehistoria, no podríamos entender los calificativos que hacen los autores sagrados con relación a Jesús. Porque el primer título en el que nos vamos a fijar en el Evangelio según San Marcos, en el primer título cristológico, es el siguiente: Jesús como Hijo de Dios. ¿Y dónde nos encontramos con ese hecho histórico de que Jesús es el Hijo de Dios? Desde el inicio. Capítulo 1, versículos del 9 al 11. Vamos a leer el texto. Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice: por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Fíjense pues entonces cómo el autor sagrado del Evangelio de Marcos ya desde aquí nos está diciendo todo. No es una casualidad entonces que nosotros veamos a un Jesús a partir de aquí obrando milagros a diestra y siniestra. No. Con esta revelación en el bautismo de Jesús, ya prácticamente el autor sagrado nos está preparando. Porque si la pregunta es, ¿por qué Jesús es capaz de obrar tantos milagros, de curar a tantos enfermos, de expulsar a tantos demonios? ¿Cómo es posible? ¿De dónde le viene ese poder o esa fuerza? Aquí, ya desde aquí, el autor sagrado nos está diciendo el por qué Jesús tiene esas capacidades sobrenaturales. Nada más y nada menos que es el Hijo de Dios. Y como es el Hijo de Dios, entonces tiene todo el derecho, tiene todas las prerrogativas que tiene el Padre. Por eso, para nosotros es tan importante como para lo fue la comunidad a la que se dirige el Evangelio de Marcos, porque hay que decirlo con toda confianza, el autor sagrado del Evangelio de Marcos ni siquiera por la mente le pasaba que nosotros fuésemos a existir, evidentemente que no. No pensemos que él estaba escribiendo para la comunidad cristiana católica del siglo XXI, por supuesto que no. El autor sagrado está escribiendo para su comunidad, para aquellos que desde un acto heroico y valiente decidieron seguir a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Pero es muy importante para el autor sagrado también que esa comunidad tenga fe, que esa comunidad tenga confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque yo ya les dije, los problemas no se hicieron esperar. Yo les hablé de este obispo de León, siglo II después de Cristo. Fíjate cuántos años, o sea, no fueron muchos años cuando ya empezó a despertarse una serie de filosofías que iban en contra de la fe. Por ejemplo, el arrianismo ya estaba a todo lo que daba. Y sería interesante que tú te dieras a la tarea de investigar, por ejemplo, cuáles fueron los asuntos que se trataron en el concilio de Nicea o en el concilio de Calcedonia, por ejemplo, a manera de tarea, que te des la oportunidad de investigar, bueno, de qué se trató este concilio, repito, el de Nicea y el de Calcedonia, cuáles fueron los puntos a tratar.
Por lo tanto, no es una casualidad, no es coincidencia que el autor del Evangelio de Marcos desde el principio nos advierta algo tan importante para nosotros, que en el momento en que Jesús ha sido bautizado, el cielo se abrió. Fíjate, en la mentalidad hebrea, en la mentalidad judía, qué implicaciones tenía el hecho de que el cielo se abra. Y la manera de ilustrarnos ese Espíritu de Dios que va a descender a través de una paloma y que se posa sobre Jesús. En pocas palabras diríamos, en ese mismo momento se está llevando a cabo esa filiación divina. Y luego dice el texto, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Dios lo reconoce como hijo. Y por si fuera poco, el único. Estamos hablando del unigénito. Por lo tanto, ya desde aquí, no sé si me estás comprendiendo, pero ya desde aquí nosotros ya estamos como que captando entonces por dónde va el autor del Evangelio de Marcos. Si está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, no uno de los hijos de Dios, no, es el único Hijo de Dios, y que por lo tanto tiene todas las prerrogativas que tiene Dios, porque dice San Pablo en su carta a los Colosenses, ahorita que estamos hablando de este asunto tan importante, vamos a buscar esta carta rápidamente. San Pablo en su carta a los Colosenses, aquí está, fíjense bien, capítulo 1, versículo 15, fíjate bien lo que está definiendo Pablo aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 15, Cristo, o sea Jesús, Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo que en su momento nos van a determinar los concilios que yo les estoy comentando, el de Nicea, el de Calcedonia y todos los concilios posteriores, la verdad no están proponiendo nada nuevo que no nos esté en la Biblia. Hay una reflexión teológica en esos concilios, claro, y hay una definición dogmática, por supuesto, pero no trae ninguna novedad que no lo esté diciendo la misma palabra de Dios, la Biblia. Porque yo estoy citando a Pablo. Y por supuesto que Pablo tuvo esta revelación muchísimo antes que el autor del Evangelio de Marcos. Por eso Pablo dice, Jesús, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Por eso nosotros, como cristianos católicos, nos dirigimos a esta imagen de Jesús crucificado y decimos, Dios mío. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente el concilio así lo define, ¿no? Que en Jesús hay dos naturalezas, la humana, la divina, y para ello se crearon esta palabra griega, ¿no? La unión hipostática, todos esos términos de pronto así confusos, elevados, como que alejan al cristiano porque no los entiende, pero sin embargo aquí lo tenemos en la Sagrada Escritura, aquí está. Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, es decir, que Jesús es Dios. En ese sentido, volviendo al Evangelio de Marcos, queda clara su filiación divina. Jesús es el Hijo de Dios y no es uno de tantos, es el único Hijo de Dios. Así que pregúntate, este Padre que es Dios y que tiene un Hijo, solo uno, ¿qué no hará por el Hijo? ¿Qué no le dará al Hijo? Digo, para los que sean padres de familia y tengan un solo hijo, creo que van a entender esto.
¿Acaso no le llegan a decir, hijo, todo lo que tengo algún día va a ser tuyo? Tú vas a disponer de él. Tú sabrás qué hacer con todo esto que yo te estoy de alguna manera dejando. Para que más o menos vayamos entendiendo la propuesta que nos va a hacer el autor sagrado del Evangelio de Marcos. Pues bien, vamos ahora a fijarnos cómo a lo largo del Evangelio de Marcos este título cristológico de Jesús como Hijo de Dios se nos va a ir presentando. Pero obvio, como les acabo de decir, todo obedece a una intencionalidad. Yo creo que más de alguna vez ustedes me han escuchado decir lo siguiente, que para todo texto hay un contexto. La comunidad a la que se dirige Marcos es una comunidad que pues de algún modo está creciendo, es una comunidad que se está desarrollando en el seguimiento a Jesús, por supuesto, pero en ese proceso se va a encontrar con una serie de dificultades, de adversidades, que posiblemente en su mayoría son externas, pero que también son internas, como nosotros también las hemos experimentado, sobre todo internas, porque vivimos en un país donde hasta ahorita, y entre comillas podría decir yo, vivimos una fe libre. Pero, ¿qué sucedió, por ejemplo, en el siglo pasado con la llamada cristiada, donde de manera radical se intentó suprimir el culto divino? Hasta el día de hoy ya no hemos tenido una manifestación de ese tipo, pero evidentemente que aquellas personas del siglo pasado que vivieron en México y en ese periodo pudieron haber entendido lo que le sucedió a la primitiva comunidad cristiana del primer siglo después de Cristo. Pero más que la persecución externa, repito, yo creo que hay un problema que de pronto se nos escapa, el problema interno. Estos seguidores de Jesús, por supuesto, se van a encontrar con una serie de avatares, de dificultades, de vicisitudes, y que al no tener muy claras las ideas, al no tener, digamos, un referente muy concreto, pues podríamos decir ampliamente que muchos empezaron a desertar o muchos se convirtieron en herejes. Esto pudo haber sido muy razonable, puesto que al darse cuenta que sus intereses se estaban viendo afectados por el simple hecho de seguir a Jesús, era obvio que muchos iban a abandonar al grupo. Por lo tanto, ¿cuál fue la intención de los autores sagrados? Acuérdense que leímos el Evangelio de Juan. Decíamos que su intención fue avivar la fe en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Ahora, en ese sentido, el autor sagrado del Evangelio de Marcos tiene esa preocupación de que su comunidad cristiana, por así decirlo, o sea, no podríamos calificarlos ya como cristianos, pero aquella comunidad que empieza a seguir a Jesús, él está preocupado porque esta comunidad permanezca unida y sobre todo fiel a Jesús. Y la única manera de que esta comunidad no se disperse es demostrándoles el poderío de Jesús que le viene del Padre. Por eso, fíjate bien, capítulo 1, versículo 1. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ahí, desde el principio, eso nos está diciendo ese título cristológico. Capítulo 1, versículo número 11. Se oyó entonces una voz que venía del cielo y que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ya van dos textos. Seguimos con el Evangelio de Marcos y vamos al capítulo número 5, versículo número 7. Gritando con todas sus fuerzas, dijo el demonio: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Seguimos. Capítulo número 9.
Versículo 7. Vino entonces una nube que los cubrió, y se oyó una voz desde la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y luego continuamos, capítulo número 12. A ver, vamos a ver, capítulo 12. No, capítulo 13, perdón. Capítulo 13, versículo 32. En cuanto a aquel día y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y por último tenemos el capítulo 15, versículo 29. Y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Fíjense entonces cómo a lo largo del Evangelio el autor sagrado, en momentos claves, está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la intención? Bueno, no hay otra respuesta más que la siguiente: devolverles la confianza, la fe a esa comunidad a la que Él se dirige y decirles lo siguiente: no tengas miedo en seguir, en aceptar a Jesús como tu Salvador. No tengas miedo. Está tratando de devolverles esa confianza de que si le apuestas tu vida a Jesús, no vas a quedar defraudado. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, el único. Y entonces el Padre no escatimará absolutamente nada que el Hijo le pida con relación a sus amigos. Voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana para que se entienda. Un caso hipotético. Imaginemos que alguien tiene un amigo o una amiga, según sea el caso, pero que estos son hijos únicos. O sea, esta persona tiene un amigo o tiene una amiga que es hijo o es hija única de una familia. Y por lo tanto, el amigo o la amiga tiene alguna dificultad. Vamos a pensar en una necesidad material. Como son amigos, se lo comparte. Fíjate que estoy pasando por esta situación, me cuesta mucho trabajo, no tengo trabajo, etcétera, etcétera, y tengo muchos problemas, sobre todo materiales. Esta amiga o amigo, una vez que sabe del problema de esta persona, se lo comparte al papá, a la mamá tal vez. Y la mamá y el papá, como ve esa relación tan estrecha de estos dos, su hijo con su amigo, su hija con su amiga, por ejemplo, ¿verdad? Como ve que hay una relación muy estrecha, que ve cómo se aman, que ve cómo se tratan, entonces dirá el papá o dirá la mamá: ¿sabes qué? Dile a tu amigo, dile a tu amiga que no se preocupe, nosotros le ayudamos. Nosotros la sacamos adelante de ese problema. La ayuda le llegó a esta persona de los padres a través del hijo. En ese caso hipotético, en ese orden de ideas, yo quiero que entiendan, pues, que la intención del autor hacia su comunidad fue la de suministrarles confianza en Jesús. Jesús no defrauda.
Por eso lo dirá el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, en el discurso del discipulado. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Y esa enseñanza sigue vigente para nosotros el día de hoy, estimados compañeros. Esa es la intención de descubrir este título cristológico y sus dimensiones escatológicas. Que tú y yo, si confiamos en Jesús, si nos agarramos fuertemente de Jesús, que es el Hijo único de Dios, no habrá ninguna necesidad que Él no la pueda cumplir. Pero es importante que tú creas esto. Por eso al inicio de la clase yo les dije que abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esto que estamos descubriendo pueda penetrar. Y entonces pueda decir, Señor mío y Dios mío. De lo contrario, seguiremos dando tumbos por aquí y por allá, como lo manifiesta el salmista, ¿verdad? Cuando dice, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y como en un monólogo, él mismo se responde, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nosotros, al igual que ese salmo, estamos buscando el auxilio en lugares donde no lo vamos a encontrar. Solamente Jesús. Por eso es importante que prioricemos y que tengamos como prioridad a Jesús antes que a nadie. Jesús. Porque si tú estás bien agarrado de Jesús, cualquier circunstancia adversa que se te presente en tu vida no te va a tumbar. Pero si tú mueves a Jesús de estar en el primerísimo lugar, lo bajas al segundo, al tercero o al cuarto o al quinto tal vez, cuando tú tengas una dificultad, la pregunta, ¿de dónde te vas a agarrar? ¿De dónde? Porque le apostaste a otro o a otra o a otros y te dejaron solo. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar a esta materia de la persona de Jesús en los evangelios. Hoy vimos este primer título cristológico tomado del Evangelio de Marcos, Jesús como Hijo de Dios. La próxima semana, del mismo Evangelio, tomaremos otro título cristológico, lo vamos a analizar desde su contexto histórico-religioso y también vamos a buscarle su aplicación práctica para la Iglesia del siglo XXI. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, ya saben por qué medios nos podemos comunicar a través del chat o algún comentario ahí en el canal. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.